Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, buen día. Mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de Atanor. Junto con Emanuel daremos esta charla. Como les comentaba hoy, para hacerlo de manera más ordenada, si tienen dudas, pueden ir levantando la mano, entonces hacemos un corte y hacemos las preguntas, o pueden ir anotando en el chat y las leemos al final. Perfecto. Bueno, mi nombre es Emanuel Rodríguez Randa y bueno, formo también parte del equipo de TD junto a Samantha y Álvaro, que estamos los tres acá en la reunión. En esta parte primera que me toca a mí, vamos a arrancar eh, teniendo en cuenta algunas consideraciones para lo que llamamos barbechos químicos largos, ¿no? Y ver algo de resultado de ensayos de malezas en trigo, sumando a lo que vimos el año pasado en la misma capacitación. Bien, para arrancar un poco con barbechos químicos largos, vamos a arrancar con algunas consideraciones que son similares a las que veíamos el año pasado. Este mapa que estamos viendo acá muestran las precipitaciones que tenemos promedio en lo que es el periodo de invierno. Y ahí mismo podemos distinguir, por lo general, dos zonas, ¿no? Una donde prácticamente no llueve, ¿no? Y hablamos del noroeste y todo lo que tiene que ver con la zona núcleo, ¿no? Acá voy a poner el puntero. Y vemos que en esta zona las precipitaciones, fíjense que están por debajo siempre de los 50 milímetros en el periodo de invierno. Y tenemos otra zona donde ocurre algo diferente y tenemos probabilidades de precipitaciones, ¿no? Que están por encima de los 100 milímetros, incluso pueden llegar hasta los 200 dependiendo el año para ese promedio de invierno. Y ese gráfico es hermano de este, donde muestra los días con precipitaciones. Lo mismo, esas dos zonas se marcan muy bien, donde en una podemos tener hasta un promedio de 20 días con precipitación y otra zona que tiende prácticamente a estar por debajo de los 8 días, o sea, prácticamente sin precipitaciones en invierno, ¿no? Y en base a eso vemos con el tema maleza cuál es el momento de comenzar y podemos ver ya ahora que en la cosecha o post cosecha bien temprana, empezamos a ver ya todo lo que son nacimientos de estas malezas invernales, por un lado, ¿no? Como son rama negra, peludilla, nabos, vamos a ver ocucha, raigras, cardos y algunas más. Y por otro lado, también es un buen momento, ¿no? Porque podemos observar todos aquellos escapes, ¿no? De malezas de verano, yuyo colorado, sorgo alepo, todas las cloridias, comelina, gonfrena. Si bien ahora nos vamos a enfocar en el control de esta maleza, sea que tenemos barbechos químicos largos a girasol, a soja o maíz, o vamos a un cultivo de trigo, también es un buen momento para prestarle atención a estas estivales porque son las malezas que tenemos que empezar a manejar allá por el mes de agosto, septiembre, y ver todo esos escapes nos permite observar bien qué lote tenemos con problema y qué tenemos que empezar a hacer para no llegar siempre al problema cuando ya está toda la maleza nacida. Bien. Sumado a eso, vemos algunos gráficos de estas malezas invernales. Por un lado, los nabos, que estaban siempre ubicados en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires y empezaron a subir, y ya lo vemos en el sur de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires, incluso llegando ya a lo que es el sudeste de Córdoba, ¿no? Y el tema de raíz que también comenzó como un problema en el sur y hoy ya es una maleza que está en gran parte de la provincia de Santa Fe, se metió en Entre Ríos, en todo el norte de Buenos Aires, ¿no? Y también en sudeste de Córdoba empezó a aparecer. Rama negra, lo que ya sabemos, la tenemos de norte a sur, la típica maleza que vamos a ver ya nacida. También han aparecido problemas ya de cardos en la zona núcleo, ¿no? Y comenzó Raigras también resistente a graminicida a aparecer en lo que es el sur de Buenos Aires y también parte acá del centro sur de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Y también lo que ya sabemos de rama negra en todo lo que es la zona núcleo de resistencia a ALS.
Y ahora voy a poner estos gráficos que la idea de esto es sacar ahora una conclusión final de cómo manejar estos barbechos químicos largos, donde vemos que los nabos como maleza, una maleza así que está presente todo el año e influye en el invierno y en el verano, o sea, en los cultivos invernales y en los cultivos estivales. Y luego todas las otras malezas de invierno que tenemos, ejemplo, raigrás, ¿no? O rama negra, vemos lo mismo, ¿no? Que tenemos un pico de nacimiento, ¿no? Bien marcado en lo que es los meses de marzo, abril y principio de mayo, y luego desaparecen. Y esto tiene que ver un poco con el gráfico que mostramos anteriormente de lluvias, ¿no? Los nabos, que son una maleza que están muy presentes en el sur, al tener más probabilidad de precipitaciones, vemos que es una maleza que nace o tiene varios picos en el año y la tenemos que manejar todo el año. Y todas las demás de invierno, al presentarse si bien también están en el sur, en todo lo que es la zona centro y norte del país, son malezas que tenemos que manejar temprano y luego al no tener lluvia no tenemos, ¿no? mayores problemas durante el invierno y ya después nos enfocamos en las malezas estivales. Entonces vamos a tener, para diferenciar esas dos grandes zonas, ¿no? Y eso tiene que ver con qué residuales utilizamos, ¿no? En el caso donde tenemos poca lluvia podemos ir con cualquier residual, y en el caso donde tenemos más probabilidad de precipitaciones, ahí deberíamos entender la maleza que tenemos, ¿no? Y qué residual bien utilizamos, ¿no? Bien, ahora pasamos a ver unos gráficos donde hablamos de barbechos químicos largos, ¿no? Para lo que son hoja ancha, y yo nombro acá a nabos y rama negra, pero podríamos tener también, y sabemos, malezas que van pegadas a la rama negra, como son peludillas o cuchas, ¿no? El amium y demás, pero bueno, acá nombro a estas dos, y esta es una imagen de nuestro recomendador que tenemos en lo que es Atanor Web, y ahí vemos las diferentes opciones que tenemos. En este primer caso, si tenemos en cuenta un barbecho químico largo que vamos a maíz, nuestra recomendación parte para hoja ancha, de un reseteo con glifo, 2,4-D y digamba. Tenemos la posibilidad, si tenemos algún escape acá, la utilización de doble golpe con un glufosinato, ¿no? Y la utilización de un residual, que para el caso de maíz, el más común es atracina. Ahora, si estamos en una zona del sur donde tenemos graves problemas de nabo y lo tenemos temprano, podemos sumar a la atracina lo que es diflufenigan, ¿no? O si bien lo controlamos con esto, podemos usar ya el diflufenigan en lo que es un barbecho corto, ¿no? Ahí va a depender mucho de la zona que estemos. Si vamos a lo que es un barbecho químico largo, ¿no? Y el control de estas mismas malezas de hoja ancha para lo que es el cultivo de soja, si bien podemos utilizar atracina y es de común uso atracina, también no está de más nombrar que existe prometrina y tiene el registro para soja, y además nos permite también ir a girasol, por ejemplo. Y lo mismo, podemos utilizar otros residuales como lo que son metribuzin, ¿no? O diflufenican si tenemos un grave problema temprano de nabo. Si no, podemos pasarlo para ese barbecho químico intermedio o, o corto. Ahora bien, si cambiamos de maleza y nos enfocamos en hoja fina y principalmente en lo que es invierno, hay una que es muy problemática como lo es raigrás, y lo vemos que ya está diseminado en gran parte del país. Si vamos a maíz y teniendo en cuenta lo anterior, que raigras es una maleza de nacimiento pura y exclusivamente otoñal, luego frena y no molesta más a lo largo del año, en el caso de maíz recomendamos hacer un reseteo de glifosato con cletodin, y también la opción de utilizar el doble golpe con glufosinato. Ahora vamos a ver un ensayo que hicimos el año pasado con control de glufosinato en raigrás, y vamos a ver que funciona bien teniendo en cuenta las recomendaciones específicas para usar glufosinato, y después agregar un residual. Aquí en el caso de raigrás, el, el que podemos utilizar es flumioxacin, y podemos hacer mezcla con atracina si tenemos otras malezas. En el caso de soja, utilizando el mismo esquema de reseteo, ahí ya tenemos dos opciones. Podemos utilizar flumioxacin, sí, pero tenemos uno más específico, y teniendo en cuenta que la soja o la mayor proporción de sojas que tenemos en el mercado son STS, y yo no sé si es el 70, el 80 o el 90%, pero andamos por ahí. eh,
la utilización de sulfometurón más mesulfurón, ¿no? Esa es una opción muy buena para un barbecho químico largo pensando en la maleza raigras, ¿no? Tiene un control incluso superador a flumoxacina en el control de raigras, así que es una de las opciones que podemos utilizar si vamos a una soja STS, ¿no? Acá un poco va el ensayo que comentaba lo de doble golpe con glufosinato y si bien lo tenemos bien aceptado en lo que son malezas de hoja ancha, en raigras o en maleza de hoja fina era más discutible y es más discutible, tenemos que tener en cuenta la aplicación de glufosinato, principalmente escaparle a días nublados y a heladas entre las 24, 48, 72 horas posterior a la aplicación también. Esas son las condiciones generales de glufosinato para tener un buen control. Y este fue un ensayo que hicimos de Regrade solo con glufosinato, o sea, acá no hicimos reseteo de glifo con cletodin, sino que utilizamos solo glufosinato. Y si bien acá hay dos productos diferentes, ¿no? Usamos lo que son 2,5 litros de Invictus y pudimos ver que a los 30 días estábamos cerca del 90% de control. Y cuando fuimos a los 5 litros, vemos que a los 30 días ya teníamos casi un 100% de control, ¿no? No quiero decir que tenemos que utilizar siempre 5 litros, que tengamos en cuenta las dosis, pero haciendo un buen reseteo y a los 15 días la aplicación de glufosinato, en realidad podemos tener un muy buen control de la maleza y luego ya nos queda aplicar lo que es el residual para regras. Y este cuadro de resumen, que es inmenso porque están los dos cultivos, soja y maíz de barbechos químicos largos, incluye las dos malezas, ¿no? Pero en términos generales utilizamos lo que es como reseteo glifosato 2,4-dicampa, agregamos cletodin si tenemos raigras, y las opciones de residuales ahí para lo que es soja sería prometrina o flumoxacin para malezas de hoja ancha y flumi para raigras. Y si tenemos la posibilidad de utilizar sojas STS, ya lo que es sulfometurón más mesulfurón, ¿no? Pensando en raigras. Y para el caso de maíz, nombramos a dos comunes que son atracina y flumi, y tenemos que tener en cuenta diflufenican, ¿no? Si vamos a lo que es algún problema de nabos tempranos. Ahora ya pasando lo que son los barbechos químicos largos, vamos a ver un Emma, poco de... Sí, perdón, tenemos dos consultas de barbechos. bien, Eh, bueno, no sé si específicamente para barbecho largo, pero nos consultan para Urocloa en barbecho corto a maíz, si tenemos algún ensayo o qué producto podríamos indicarle. Em, bien. En Hoja fina hoja para... fina en maíz, ¿no? Sí, bueno, eso es, es un poco complicado porque si fuera para soja podría nombrar ejemplo diclosulam, podemos nombrar el mismo Odyssey si tenemos soja STS, ¿no? En el caso de maíz, eh, yo iría primero a un muy buen reseteo, ¿no? Usando esa base de glifo más cleto bien temprano, e incluso el quemado con glufosinato. Y si tenemos la posibilidad de un maíz CL, a lo mejor imacetapir y lo que es, bueno, un producto no tenemos, y imazapir también pueden funcionar, ¿no? Muy bueno, sí, coincido. Em, Pero bueno, en soja se nos abre el abanico y en exacto, maíz se nos restringe, ¿no? Ese exactamente, es la realidad. Entonces yo apuntaría siempre a un muy buen reseteo, ¿no? tal cual. O sea, te quiero decir, manejarla antes de la siembra de maíz. Sí, 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 porque después se te acortan mucho Pasaría lo los mismo si estamos hablando de un tratamientos. sorgo de Alepo. Tendríamos pocas opciones y esas opciones de los maíz CL sería la más adecuada. Eso no hay duda. Si tenés que elegir un maíz, iría a un CL. Buenísimo. Bien. Después tengo otra consulta para estrategia para ¿Sí? comelina y para equinocloa, Muy pero no me bien, muy pone bien. qué cultivo. Ah, bien, bien, bueno. Si quieren después repasamos al final lo Dale, que dale, mostramos dale. en verano, lo de los reseteos
Para lo que es Comelina, tuvimos el año pasado, no, el año anterior, trabajamos con lo que es la REM de Apresit en manejo de Comelina y tuvimos muy buenos resultados, donde tiro el ejemplo para lo que es maíz, utilizamos en realidad quemados de 2,4-D con glufosinato de amonio y flumioxazin, ¿no? Como, como preemergente, y en poemergencia utilizamos atracina con mesotrione, ¿no? Para el caso maíz tuvimos uno de los controles en ese ensayo que se hizo cerca de la zona de Marco Juárez, ahí en General Roca, eh, con controles superiores al 90%. Eso lo pueden ver de la página de Apresit, con esas mezclas así grandes, ¿no? 2,4-D con glufo y flumi en, en lo que es antes de la siembra, y posterior a la siembra tracina con mesotrione. En el caso de la soja utilizamos sulfentrazone, ¿no? Con ese metolaclor, y nos guardamos el tiro, ahí invertimos, ¿no? Utilizando soja en lis de 2,4-D con glufosinato. Siempre 2,4-D con glufosinato, en lo que es Comelina. Buenísimo, En Emma. la previa en Eh, soja podríamos utilizar incluso en un barbecho intermedio alguna LS, ¿no? Eso sin duda también. Yo estaba hablando ahí cerquita de la siembra, ¿no? Bien, y de todas maneras, a medida que vamos a ir avanzando en el año, cuando estemos cerca de los barbechos cortos, volvemos a hacer otra de estas capacitaciones mostrando nuestros barbechos cortos y preemergentes, que también tenemos una batería de ensayos que lo vamos a mostrar más adelante. La idea de Sí, ahora es y mostrar qué reseteo hacemos para lo de invierno. al margen de eso, por eso, le decía ahora después al Ujú. final, cuando, para no cambiar de representación, Ok, le mostramos después al final de la charla eso de Comelina, que bueno, lo trabajamos con la REM de Apresit. dale, buenísimo, Emma. ¿Eh? Gracias. Bien. Bueno, ahora para hablar un poco del manejo de maleza en trigo, lo vamos a hacer no solo de la recomendación, sino a través de los ensayos que sumamos las últimas dos campañas, donde tuvimos dos campañas diferentes en el sentido de la 24-25 con mala incorporación de preemergentes, y lo que fue la pasada, la 25-26, con muy buena incorporación, ¿no? Para que veamos bien las opciones que tenemos en base a tres grupos de maleza. Acá vamos a trabajar con lo que son nabos, por lo que decíamos antes, que están presentes todo el año, que, que joden en cultivos de invierno y de verano, lo que es ryegrass, y luego lo que son ya el complejo de rama negra, peludilla, lamium, ¿no? Que se controlan de manera más fácil, ¿no? Bien, arrancando un poco con lo que son nabos, venimos trabajando estas últimas tres campañas, ya lo que es tres arroyos, ¿no? Y acá lo que vemos un poco es la evolución que comentaba antes, que yo mostré el gráfico de la REM de Apresit de 2025, pero fíjense cómo se arrancó en 2021, ¿no? Y pasamos a 2025, o sea, una maleza que estaba presente en el sur de Buenos Aires pasó ya estar presente en lo que es el norte y sur de Santa Fe, ¿no? O sea, una maleza que sigue ganando terreno, y ya no solo resistente a glifosato, sino que también empezó a haber resistencia, y ahora lo vamos a ver, a lo que es fluorocloridona incluso, también que está bien centrado acá en lo que es azul y esa zona, y también resistencia a 2,4-D, o sea, estamos en una maleza que ya es bastante difícil y empezó a ganar terreno, ¿no? Bien. Este es un gráfico que mostré el año pasado, ¿no? Pero bueno, es para que veamos también lo que pasó el año anterior, ¿no? Esto pasó hace 2 años atrás, y qué pasó el año anterior. En Tres Arroyos trabajamos con una mala incorporación en ese lo que fue 24-25, y obtuvimos estos resultados, ¿no? Donde vemos acá el tratamiento primero fue fluorocloridona en preemergencia, con 2,4-D y bromoxinil en posemergencia, y luego vemos que la opción que recomendamos nosotros de Atanor, diflufenicam con flumoxacin en pre, y hacer un rescate de 2,4-D con metribuzin, también se ubicó ahí muy similar a los primeros
dos tratamientos y después ensayamos también otras opciones, por ejemplo, y si bien hoy no tiene registro como producto solo mesotrión, es una opción que en el sur se viene utilizando ya hace varias campañas, ¿no? De utilizar 15 días antes de la siembra de trigo. Mesotrione también quedó muy bien ubicado, ¿no? En tratamientos que están entre el 92 y 87%, ¿no? De control. Bien, y le decía, ese fue un año de mala incorporación donde tuvimos que entrar con post-emergente, ¿no? Y así todo no pudimos superar, o muy raro, no se puede superar ese 90% de control. Vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, ¿no? Donde tuvimos muy buena incorporación de preemergentes, y esa opción que comentaba de diflufenicán con flumioxazin salió en primer lugar con un resultado a los 120 días, que es la última barra que observamos acá, cercano al 100% de control. También otros tratamientos que anduvieron muy bien, por ejemplo, diflufenicán con aclonifen y flufenacet, fluorocloridona solo, y flumioxazin con piroxasulfone, ¿no? Acá hay un poco de fotos de esos tratamientos, donde vemos el excelente control de diflu con flumi, principalmente con algunos competidores, como esa triple mezcla eh, que nombraba recién, fluorocloridona, que no estamos hablando de nabos que resisten fluorocloridona, pero vemos gran escape de lo que es raigras, ¿no? Ahí controló nabo, pero se escapó bastante el raigras, ¿no? Y otra mezcla común que es flumi con piroxasulfone. Y acá era un poco todos esos nabos que teníamos, fíjense cómo raigras el año pasado tapó y abajo estaban todos los nabos, ¿no? Ese era el Leo, ahora testigo. miro y te digo, a ver, Estas porque eran miro un poco más fotos triste del te año aviso. anterior, que decíamos de año bastante seco, y ahí teníamos el testigo y se pueden observar bien todos los nabos. Y acá estaba, por ejemplo, lo que nombramos ese competidor como es fluorocloridona, y la recomendación que hacemos nosotros de flumioxazin con diflufenicam, y luego hacer un rescate con 2,4-dimetribuzin y otras opciones, ¿no? Fíjense, completamente limpio frente a esta presión que tenemos ahí en Tres Arroyos de nabos. Y esta es una foto de arriba donde muestra lo mismo del año pasado, ¿no? Donde estaba ese testigo, diflufenicán con flumioxazin, birloxone, por ejemplo, que controla muy bien raigras, pero suma algo para lo que es nabos, se ve un poco más sucio. Y lo que decíamos de fluorocloridona, que lo que se ve sucio ahí es principalmente raigras, y podemos ver de arriba la presión de nabo, ¿no? Cómo se marcan bien ese testigo pareado que dejamos, ¿no? Evidenciando la presión, y cómo lo podemos ver bien todo fuera del ensayo. Y acá un poco, ¿cuál es la diferencia? Nombramos 4 tratamientos que veíamos que estaban arriba del 95% de control, y donde vemos la diferencia principalmente en lo que es el costo, ¿no? En este gráfico tenemos el control en el eje de las Y, ¿no? Y lo que es el costo de ese tratamiento. Esto es un costo estimado con precio mega distribuidor, ¿no? Puede cambiar en $2, $3, pero que no hacen la diferencia. Y sí, lo que vemos que hay un grupo de tratamientos que están arriba del 90% de control, pero que van de los $42 a los 12. O sea, hay una diferencia grande en lo que es costo, ¿no? Y acá que marcamos como uno de los más económicos, diflufenicán con flumioxazin, y teniendo un excelente control. Y al ladito, cuando hacemos un rescate con 2,4-dimetribuzin, casi un 100% de control, ¿no? Y, y sumando unos dólares más. Perdón, y acá está Flumi solo acá era Flumi con 2,4-dimetribuzin, y este verde que vemos acá es diflufenicán con Flumi y el rescate, ¿no? Y también ahí marcamos fluorocloridona, un tratamiento que ronda los $24. Pero bueno, hay que fijarse que tenemos tratamientos que pueden salir 24 o $30, versus algunos que pueden salir 12 o 15, ¿no? A la misma eficacia. Entonces, las conclusiones para nabos que tenemos es reseteo con glifo 2,4-dicamba, e incluso un doble golpe con glufosinato de ser necesario. En preemergencia de trigo,
la utilización de Flumi con diflufenicam y la opción que tenemos en posemergencia para lo que es esta maleza, 2,4-D con metribuzin y en variedades HB4, por ejemplo, 2,4-D con lo que es glufosinato, ¿no? ¿Y qué resaltamos de estos controles? Rotación de activos, fíjense que vamos de PPO, PDS, triacinas hormonales, ¿no? El menor costo por hectárea, como veíamos en el gráfico anterior, la eficacia que lo resaltamos en los resultados y la flexibilidad. Muchas veces no es necesario entrar en un POD emergente porque si tuvimos buena incorporación vamos a estar cubiertos con estos herbicidas sin la necesidad de hacer un control de POD de emergencia, por eso hablamos de flexibilidad de acuerdo a cómo se dé el año. Yo no estoy viendo nada, si hay alguna consulta y demás, si no paso a la siguiente maleza y después al final vemos las consultas. Sí, hay una consulta, si quisieras te la leo. Dale. ¿Hasta qué estadio podemos usar metribuzin en trigo? Bien. Siempre macollaje, o sea, no tenemos opciones de ya meternos en encañazón. O sea, hay un solo herbicida que acá no está nombrado, que si tenemos el primer nudo nos podemos arriesgar, y es MCPA, ¿no? Todo lo otro, siempre macollaje. Nunca tenemos que arriesgarnos más allá de macollaje, ¿no? Bueno, y la siguiente consulta justamente va si habíamos ensayado bromoxinil con MCPA. No, lo ensayamos con 2,4-D. Perfecto. Lo ensayamos con 2,4-D que Sí, lo vimos ahí. lo vimos, era para no volver hacia atrás, lo vimos, tiene una respuesta similar a lo que es 2,4-D con metribuzin. No vimos diferencia. Yo lo que me gusta con metribuzin es porque metribuzin, primero que puede dar algo de quemado, ¿no? Una característica de las triacinas, y la residualidad. O sea, y además que tiene un espectro de control más alto. O sea, tenemos una cucha, algo que se escapó, la va a quemar también y nos va a dar residualidad, ¿no? Perfecto. Acá nos consultan diflufenicán hasta qué estadio. Lo mismo, siempre Hasta macollaje. macollaje. Ok, Sí, siempre macollaje. buenísimo. Eso es todo de más. En trigo siempre hay una ventana de aplicación ahí que es el doble lomo hasta espiguilla terminal, que a eso no lo vemos. O sea, todos sabemos que nadie nos tenemos que agachar, abrir un macollo, ver en qué estadio está el ápice. Es difícil, pero tomemos macollaje. O sea, acá es esa regla básica, que no esté encañado el trigo. O sea, en términos a campo generalmente, que no esté encañado el trigo. O sea, y encañado, si tiene solo un nudo, hay un solo producto que es, no va a matar el trigo que apliquemos metribuzina de flufenicán con un nudo, pero le va a causar pérdida de rendimiento sin duda, va a tener que detoxificar eso y ese costo lo va a pagar con menos rinde, sin duda, ¿no? Entonces, por seguridad, siempre lo que es el estadio de macollaje, ¿no? Y además, por una cuestión básica, después ya el trigo va a empezar a sombrear incluso, y una cuestión agronómica, de que ahí no necesitamos nada, o sea, bien todo en macollaje, ¿no? Perfecto. Bien. Emma, ahí había una consulta de Sí, glufosinato amonio en POS que tu cuadro lo tiene. Eso es para trigo HB4, ¿verdad? exactamente, sí, fíjense, No para acá todos. está, y exactamente, marca Capaz decía. Ok, sí, HB4, perfecto, perfecto. ahí está, lo marca bien, solo para trigo que tengan esa tecnología. Y ya me adelanto, pero bueno, es una herramienta buena porque podemos tanto para este tipo de maleza como son los nabos, como para raigras. O sea, nos suma también para otra maleza, lo que es glufosinato, ¿no? Y en el caso de nabos, sí o sí, mezclado con 2,4-D, subimos obviamente la eficacia. Buenísimo. Bien, pasamos a la otra maleza que vemos acá, nacidita bien, tomada bien la foto cuando nace, que es raigras, ¿no? Y acá lo que estoy mostrando en este cuadro es que ya hay resistencia incluso a
a lo que son graminicidas, como FOP, DIM, ¿no? O sea, Loxifop, Clethodim. Ya estamos en un problema grande con ryegrass, y fíjense que hay dos zonas muy marcadas, que es el sur, ¿no?, de Buenos Aires, y lo que es acá el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ¿no? Y ahora vamos a repasar justamente esta imagen acá de San Antonio Areco, donde trabajamos el año pasado, hicimos algunos ensayos, ahora vamos a ver ahí algunas conclusiones. Esto es de la campaña 24-25, un ensayo de control de ryegrass a los 70 días en trigo. Ahí vemos que en este caso, ahí lo vamos a ver, había una molécula que se destacaba, que estaba siempre primero y segundo puesto, que era piroxasulfone, ¿no?, como preemergente. Y luego dentro de la paleta de tratamientos que podemos acercar nosotros, pinoxaden en poemergencia junto a fluoxacin en pre, ¿no? Obviamente, donde logramos un control similar. Fíjense que año de mala incorporación, ahí, controles del 80-85%, ¿no?, en general. Ahora vamos a ver qué pasó el año pasado, ¿no? Y fíjense acá, quería mostrar la diferencia de Flumi, cómo le aporta, ¿no?, pinoxaden luego en post para tener un control aceptable para que no compita con el cultivo, ¿no? Y ahora vamos a ver tratamientos del año pasado, ¿no?, con muy buena incorporación de los preemergentes. Acá en primer lugar, siempre tenemos también ensayos de lo que es Tres Arroyos, ¿no? La barra van de los 60 días a los 120. Acá mostramos el tratamiento que recomendamos nosotros de fluoxacin en preemergencia más pinoxaden con algunos competidores. Esos competidores son piroxasulfone, Piloxone, ¿no?, que fue una nueva molécula lanzada hace poco, y lo que es la mezcla, la triple mezcla de diflufenican, aclonifen más flufenacet, ¿no? Y lo que podemos observar que acá la aplicación de pinoxaden se marca bien porque la realizamos a los 80 días y como llegamos a los 120 con un control cercano al 95%, muy similar a los productos específicos que hay para lo que es la maleza de ryegrass. Este último gráfico era lo que le mostraba, como un año como el que pasó, el aporte de pinoxaden en el control. Tendríamos que mirar los verdes más oscuros, que es esta barra acá y esta. En este caso solo fluoxacin. ¿Qué pasa cuando agregamos y el salto que nos da pinoxaden, que es lo que nos permite estar principalmente ahí a la altura de los principales competidores, ¿no? Llegando casi a un 96%, ¿no? Nos da un salto de un 12, un 13%, que es muy importante para el control de la maleza. Bien. Y en base a la recomendación de estos ensayos de ryegrass y lo que tenemos para dar desde Atanor, siempre mencionar que para ryegrass es indispensable, ¿no?, el reseteo, una maleza que nace temprano, entonces de glifosato con clethodim, siempre alejarnos 20-30 días de la siembra de trigo, pero hacerlo y que tenga la menor cantidad de hojas posible, 1, 2, 3 hojas, por esto que decía, ya hay ryegrass resistente a graminicidas, ¿no? Pero en ese estadio son bastante sensibles, de la 1 a 3 hojas son bastante sensibles. Si es necesario utilizar un glufosinato como un doble golpe acá, y como preemergente podemos utilizar fluoxacin. Y luego, para poemergencia, lo mismo que antes nombraban de gramíneas para lo que es maíz, acá es lo mismo, una gramínea en trigo, ¿no? Gramínea sobre gramínea. Tenemos pocas herramientas y bueno, yo creo que la principal es pinoxaden, que es un lanzamiento de esta campaña, pero que también existe para trigos que tienen la tolerancia al glufosinato de amonio, poder utilizar eso, ¿no? Y acá era un poco, estaba descrito lo que recién comentaba, ¿no? Y qué ventajas tenemos de este tratamiento, que muy probablemente podemos usar un fluoxacin y estar completamente seguro que ahí tenemos el control de ryegrass, pero tenemos la posibilidad de utilizar pinoxaden en posemergencia, donde esa flexibilidad, es decir, bueno, voy con un herbicida que controla bien, que es muy económico, y tengo la posibilidad, si tengo
nacimiento, necesidad de entrar en poda de emergencia de trigo, entro con Pinoxaden y nos vamos a un costo que va a estar redondeando ahí entre los 27 y los $30, similar a lo que es utilizar productos que veíamos anteriormente de la competencia, incluso algunos que se van hasta los $40, ¿no? Acá hay fotos de lo que era Tres Arroyos, que era el mismo sitio donde tenemos Raigrass y Nabos del año pasado, y ahí vemos con Pinoxaden como arriba de Flumioxacin, como tenemos un control excelente, no se ve Raigrass, lo mismo principalmente que Piroxasulfone. Y acá ya tenemos lo que es ensayos de este año en San Antonio de Areco, donde ahí podemos ver al testigo cómo estaban haciendo Raigrass bien temprano. ¿Qué pasaba con Flumioxacin más Pinoxaden? Fíjense que ahí tenemos algún escapecito, una sola plantita de Raigrass, lo mismo se ve acá con Piroxa y con Bisloxone también se ve un muy buen control, ¿no? Así que bueno, eso era todo lo que tenía de Raigrass, y si no hay ninguna consulta que ahí no estoy viendo, pasamos acá al último grupo de malezas. Te dejo una sola, Emma, que preguntan si Bien, Pinoxaden a trigo normal y tengo entendido que sí, no hace falta que sea un trigo específico, ¿verdad? no, Pinoxaden vienen con lo que es el Safner, el El Cloquintoset, clon quinto así set. que va para cualquier trigo, va para todos. Pinoxaden va para Está bueno todos, aclarar ¿no? eso. Buenísimo. Bien, va para todos los trigos, no se necesita un trigo de una tecnología eh, especial, ¿no? Perfecto. Y, a ver, creo que un poco lo que vemos, y que repito lo mismo, una gramínea sobre gramínea, se viene viendo como Pinoxaden la mejor opción para hacer un rescate eh, en trigo, ¿no? Después Y trigo que Emma, toleran glufosinato de amonio, bueno, suma también el glufosinato, pero yo creo que es la mejor opción. y también nos controla avena, ¿verdad? Sí, tal cual, Entonces, tal cual. está Yo muy hablo bueno. mucho de Raigrass, pero es cierto que sí, en el caso que tengamos avena, También avena va a controlar. también controla, sí. Es un Perfecto. graminicida para usar en poda de emergencia de trigo. Y estaba bueno la consulta, ¿qué tecnología? No, viene ya con Cloquitoset, que es el que le da protección al trigo, así que no tenemos ningún problema. Perfecto. Y en cambio el glufosinato sí tiene que ser un trigo con Sí, tecnología. Es exactamente, una de las consultas que exactamente, dejaron acá en el chat y bueno, sí, tiene que ser exactamente. trigo con tecnología. Perfecto. Y tener en cuenta lo que decía, y, y sabiendo cuando lo usaba en poda de emergencia es más difícil prever, pero lo de nubosidad es fundamental, y también lo de heladas hasta 72 horas, ¿no? O sea, si aplicamos glufosinato hoy, tenemos que saber que en 72 horas no tenemos que tener helada, porque cambia mucho, y que es lo que después vemos a campo, diferencia entre tratamientos si controló poco o controló mucho. Esa es la diferencia, ¿no? Y Perfecto. nosotros lo que buscamos siempre es el control alto, ¿no? Bien, y después con lo que es el otro grupo de malezas que son rama negra, acá lo que estoy mostrando en este gráfico, cómo creció, ¿no? La resistencia LS, cómo fue ganando terreno, y tenemos esto en 2025, un panorama complicado donde cuando estábamos acostumbrados en el caso de soja a usar mucha LS en barbecho químico largo, o en el caso de trigo ir con una LS, hoy tenemos o nos obliga un poco a empezar a migrar hacia otros productos como son los PPO, como son las triacinas, ¿no? En el caso de metribuzin, también podría ser y puede ser diflufenicam, pero no empieza vamos a la necesidad de migrar, porque puede pasar que estemos con rama negra resistente a LS, y esa LS barata que usamos para trigo hoy no nos esté cubriendo rama negra, ¿no? Entonces, por eso son los gráficos para tener en cuenta la problemática y el crecimiento de rama negra resistente a lo que son ALS. Bien, yo acá me baso, esto es un trabajo que hicieron desde el CREA Norte de Buenos Aires, ¿no? Y donde muestran para lo que es rama negra, peludilla, lamium, son malezas que van siempre agarradas a rama negra y son muy normales de encontrar. Hay un abanico de posibilidades muy grandes, ¿no? Muy grandes. Yo dejo marcadas algunas que parecen, creo que son interesantes y que podemos ofrecer, pero
Saber siempre que en lo que es un reseteo de rama negra, glifosato con 2,4-D, podemos hacer con 2,4-D y glufosinato, o podemos usar el glufosinato como un doble golpe, podemos agregar dicamba, ¿no? En lo que es previo a los preemergentes. Después flumioxazin, y lo pongo ahí en trigo porque lo que nombraba recién de ALS es un herbicida que tiene un costo muy, muy económico y nos brinda un espectro de control bastante amplio. Primero en Raigrai y después en lo que son estas malezas de hoja ancha. La posibilidad también de mezclarlo, por ejemplo, con metribuzin en preemergencia o en posemergencia si tenemos que hacer un rescate, ¿no? Pero principalmente para tener en cuenta el tema de resistencia LS que viene creciendo, ¿no? Este es un ensayo donde muestra en parte eso que decía recién, ¿no? Podría haber evitado hablar y mostrar el ensayo y ver que hay muchos, muchos productos que van a controlar rama negra acá a los 45 días, diflufenicam con flumioxazin, flumidiflufenicam, ¿no? Y vemos que hay una caída principalmente en piroxasulfona y fluorocloridona, que es normal, no son específicos para rama negra, son más específicos en el caso de piroxa para lo que son gramínea, entonces hay un- una caída ahí leve, pero tenemos muchas, muchas opciones, ¿no? Acá, este es un ensayo principalmente para mostrar, en primer lugar, esta gráfica de acá, donde vemos el agregado de metribuzin, ¿no? Fíjense, usando solo metribuzin como residual, glifo 2,4-D, cletodin y metribuzin, ya tenemos casi arriba de un 95% de control en lo que es rama negra. Y estas dos barras que muestran algo que siempre hablamos, esto es glifosato con 2,4-D y dicamba, y en este caso, cuando agregamos cletodinis. ¿Y por qué bajó el control? Por esa incompatibilidad que hay, ¿no? Cuando agregamos cletodin y el hormonal se ve perjudicado. Entonces, en estos casos, cuando tenemos algún problema de gramínea, es recomendable subir un 10% la dosis del hormonal para que no haya una merma en el rendimiento del hormonal, ¿no? Para eso principalmente mostraba y quería mostrar este gráfico. Y vuelvo a repetir, las opciones para rama negra son muchas, ¿no? Y para ese grupo de malezas siempre se reseteo, ¿no? De glifo 2,4-D dicamba o cambiar el dicamba por glufosinato de amonio. Y después tenemos muchas opciones donde flumioxazin por económica es la primera, y luego el agregado de metribuzin puede sumar si tenemos ocucha, lamium, puede quemar bastante, bastante bien y seguir teniendo un tratamiento bastante económico para trigo si no tenemos grandes problemas de maleza, y después podemos seguir sumando, ¿no? En emergencia nombramos acá lo de MSPA con metribuzin también, ¿no? O diflufenicam con flumioxazin, ¿no? Son, son todas opciones económicas que tenemos de preemergencia para lo que es trigo. Ahí consultaban que era el MTZ, que es el metribuzin. Sí, era metribuzin, sí, exactamente. Pero bueno, eso era lo que tenía ahí de mi parte. Ahí Cristian levanta la mano. Bien. Sí, Cristian. Buen día, ¿qué tal? No sé si me escuchan ahí, sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Oye, quería hacer una consulta sobre el 2,4-D microemulsión, que vi que sacaron el registro en soja resistente a 2,4-D, que también podría aplicar a lo que es maíz resistente a 2,4-D, ¿no? Vi que el registro estaba a 2 litros. Quería saber si a dosis equivalente de sal colina de 2,5 lo han probado a casi 4, que en realidad te da 3,8 por equivalencia. 3,8, exactamente. Como para Exactamente. pegarle bien a la crucífera, a yugo colorado. Está perfecto. Sí, nosotros el registro que hicimos fue de 1 litro 700, ¿no? Que estaría más cerca de la dosis más baja del sal colina, que es el 1,5 litro, la del litro 700. La verdad que vemos un control excelente. También la hemos probado hasta 3 litros 800. Y ahí, bueno, tenemos la base del estado con el que eh, tengamos a esos yuyo colorado que queremos controlar. Em, y, y para terminar de responder esa pregunta, la del litro 700 de Jaspec, ¿no? De la microemulsión, con
los 2 litros 800 de glufosinato, vemos un control excelente en lo que es tanto crucífera, ¿sí? Y lo que es yuyo colorado. Bárbaro, Hola, muchas ¿cómo gracias. estás? Buen día. Y sí, ya Me está sumo. el registro, obviamente, ¿no? Tanto para maíz como soja en lis. ¿Cómo estás, Emanuel? Buen día a todos. Buen Iba a día, sumar algo, Álvaro. Álvaro, pero bueno, Sí, ahora sí, seguro ahora ok. ahí lo suma. Pero bueno, era para responder esa pregunta. Sí, hemos probado hasta los 3 litros 800. Lo que sí nos queda es si vemos el amaranto en un tamaño de los 10 centímetros promedio, vemos muy buen control con el litro 700 de Jaspe con el glufosinato, siempre juntos, ¿no? No, no solo el 2,4-D. Y ahí vemos un control, la verdad que excelente. También tengo acá en lo de verano lo que ya probamos para eso, donde mostramos justamente usar de los 3 litros 800 hasta el litro 700 y vemos que no hay diferencias en el control si lo mezclamos con glufosinato. Dejo, Emanuel, te decía un comentario menor. Ahí, referido a lo que es el control de yuyo colorado con Jaspec, recordemos que las equivalencias de ácido no aplican para lo que son microemulsiones. No extrapolemos gramos de ingrediente activo de una microemulsión en relación a lo que son el resto de las formulaciones que existen en el mercado, por el hecho de que la microemulsión trabaja de otro modo y trabaja siendo más eficiente en algunas ineficiencias que hay habitualmente con la aplicación de hormonales, es decir, incompatibilidades en mezclas de tanque, incompatibilidades por calidad de agua, como así también otro sinnúmero de explicaciones y argumentos que tiene, por lo cual una microemulsión controla con menos gramos de ingrediente activo, como así decirlo, en este caso en relación a lo que sería una salcolina. Al margen de ello, las pruebas de control de malezas que llevamos adelante durante el proceso de registro no solo abarcaron diferentes áreas geográficas, sino también abarcaron diferentes momentos. Esto fue hecho a lo largo de varios años, entonces a raíz de ello es que salimos con esta recomendación. Si no salimos con una dosis mayor fue por una cuestión de hacer más eficiente el registro, que no se usen más gramos de ingrediente activo para un control de una maleza que ya de por sí ya llega a por encima de un 90% de control, con menor fitotoxicidad que lo que sería el registro original, que fue nuestro fundamental foco que tuvimos a lo largo de todo lo que fue el proceso de registro. Mejor control y menor fitotoxicidad. Buenísimo, gracias, Álvaro. Bueno, acá en el chat nos suman menor deriva también, que es verdad, por la estabilidad de la formulación. Perfecto. Emma, la última consulta que te hago de barbechos, que me parece que está buena, que es 2,4-D más dicamba, si los ensayos hicimos dosis llena o si bajamos las dosis por la mezcla, me supongo. Exactamente, sí. Utilizamos Dosis de Marbete, la exactamente, sí, mayor. pero sí, pero en el caso de Jaspe utilizamos 1 litro 700 de Jaspe. Está, buenísimo. Acá tenía, bueno, no quería, bueno, quería responder esa consulta donde había surgido lo de Comelina, ¿no? Y acá teníamos este ensayo acá que está recortado justamente de lo que es Apresid y para el caso de tratamiento 15 que es el nuestro y donde llegamos, fíjense, utilizando primero lo fundamental, lo del doble golpe, o sea, el Flumi con ese metolaclor, el 2,4-D y luego el doble golpe con glufosinato cambia completamente, fíjense, utilizarlo no el glufosinato pasa de un 75 a un 90%, principalmente, de un 65 a un 90, perdón, es bastante grande la diferencia. Y lo que utilizamos fue, acá fue el ensayo, ¿no? Hacer ese doble golpe con glufosinato fue esencial para tener un 90% de los tratamientos que mayor control tuvieron. Y luego en post de emergencia, mesotrione con atracina, ¿no? Y lo mismo, lo que le comentaba para soja, el tratamiento 9 es el nuestro, fundamental, fíjense lo mismo, pasamos sin doble golpe, o sea, sin utilización de glufosinato en la previa de reseteo,
de un 65 a un 90%, fíjense que está dentro de los tratamientos de mayor control. Y lo que utilizamos acá fue sulfentrazone, por eso está subrayado, ¿no? Con ese metolaclor, y luego fuimos con glufosinato de amonio y pudiendo utilizar, en el caso que sea una soja lisa, el 2,4-D también, ¿no? En ese momento. Pero bueno, pueden visitar ahí lo de la REM, donde eso está todo bien, bien aclarado nuestro tratamiento. Bueno, vamos a seguir. Bien. ¿Lo pueden ver? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, te vemos, Samantha, te escuchamos. Buenísimo, gracias Álvaro. Bueno, le quiero mostrar un poquito entonces lo que tenemos para el resto del portfolio del cultivo de trigo. Solamente repasar. Primero que nada, 3 puntos importantes entonces. Le voy a mostrar qué herramientas digitales tenemos, que son herramientas para que lo pueda utilizar cualquiera que esté unido a nuestro canal de WhatsApp. Son totalmente gratuitas y abiertas a cualquier persona, así que utilícenla, que están muy buenas. Ahora les voy a mostrar qué fungicidas tenemos y qué insecticidas tenemos para el cultivo de trigo. Bueno, entonces pueden escanear este QR, los va a llevar a nuestro canal de WhatsApp. Con ese número de WhatsApp pueden tener acceso a información de nuestros productos, de nuestro portfolio y de algunas herramientas digitales con las que venimos trabajando, que son de suma utilidad. Y ahora les voy a mostrar. Tenemos 3 herramientas para utilizar cuando tengamos algunos problemas que resolver. Por ejemplo, tenemos el recomendador agronómico. Esta herramienta nos va a permitir mostrar en un chat, hacerle consultas a un chat bot sobre qué malezas tenemos presente en el lote, y de acuerdo a eso y al cultivo que seleccionemos, nos va a dar dentro del portfolio Atanor cuál sería la mejor estrategia. Pueden elegir hasta 3 malezas. Después tenemos compatibilidad de mezclas, muy conocida, muy utilizada, tuvo gran impacto en la audiencia. También, ¿qué nos va a dar esta herramienta? Podemos seleccionar qué productos vamos a usar en nuestro caldo y nos va a dar una recomendación de qué producto, el orden de mezcla, qué productos van primero, cómo llevar a cabo ese caldo y justamente si es compatible o que si nos sugiere cambiar algún producto. Y el calculador del volumen lo que nos va a dar es, a partir de qué dosis queremos usar y en qué superficie, cuánto necesitamos de cada producto. Así que ahora voy a mostrarles en detalle cada una. Esto es el resultado, el PDF que nos arroja el recomendador agronómico. En este caso es para trigo y eran todos los cuadros que Manuel mostraba hoy. Así que, por ejemplo, si ustedes ponen para el cultivo de trigo, tenemos la maleza blanco, son los nabos, y qué presión de malezas tenemos, nos va a dar un recomendador, de acuerdo a nuestro portfolio, sobre qué productos, qué estrategia de manejos podemos usar. Esto, por ejemplo, arrancando desde un barbecho corto, glifosato, 2,4-D y dicamba, que hoy lo mencionaba Emanuel. En preemergencia, flumioxacin más diflufenican, pensando en esta maleza. Y como postemergente, ¿qué tenemos? 2,4-D, metribuzin, y opcional poner o no diflufenican, de acuerdo si lo usamos antes o después. Y para trigos, HB4, 2,4-D más glufosinato de amonio. Cualquiera de estas 2 opciones. Siempre les voy a dejar acá entonces al costado el QR, escaneen y van a tener acceso a nuestro canal de WhatsApp. En la siguiente herramienta es compatibilidad de mezclas. Los resultados que nos arroja esta herramienta es el orden correcto de la carga. En este caso elegimos dicamba, glifosato y 2,4-D. Este sería el orden, la compatibilidad es excelente y estas son las dosis máximas que podemos usar de cada producto. 500 centímetros cúbicos de dicamba, 4 litros de glifo, nos muestra las dosis máximas y 1,700 litro de 2,4-D.
¿Alguna sugerencia? En este caso no nos arroja ninguna. Nos muestra una foto de los distintos estadios de esta mezcla con muy buena estabilidad. Acá son los tiempos de 0, 15, 30 y 45 minutos, hasta 45 minutos en un Erlenmeyer sin agitar, y vemos que es una mezcla estable. Como les dije, esto está en reposo y el agua con que se hizo esta mezcla es de 100 ppm de dureza, con las dosis máxima. Bueno, así que todo esto está ensayado por un laboratorio externo que no hace este trabajo, así que todas las mezclas que necesiten de nuestro portfolio las tienen cargadas. El calculador de volumen, que es la tercera herramienta, uno coloca qué cantidad de hectáreas tiene que pulverizar, por ejemplo, 300 hectáreas, el volumen de caldo 80 litros por hectárea, eso cada uno pone lo que tira por hectárea, si es más pone más o si es menos pone menos, y el volumen del tanque de la pulverizadora, y yo en este caso seleccioné 3.000 litros por hectárea, y nos va a decir cuánto rinde cada tanque de la pulverizadora, en este caso 38 hectáreas. Y la aplicación nos va a decir cómo preparar esas 8 veces el tanque. Bueno, acá nos va a decir cuánto tenemos, el cuadro final nos va a decir de cada producto, la dosis que nosotros queremos utilizar, cuánto tenemos que utilizar por tanque, volumen final de producto, el volumen final de cada producto que vamos a necesitar y, bueno, en litros o kilos de acuerdo a la unidad de cada producto. Bueno, una vez que ustedes acceden a nuestro canal de WhatsApp o los que ya están utilizando el canal, les van a llegar, por ejemplo, los avisos de las charlas. Hoy a las 8:30 se mandó el aviso el recordatorio de esta charla. Tienen muchas más herramientas que pueden utilizar a través del WhatsApp, así que utilícenlo, que está muy bueno. Muy bien. Algo que quería comentarles es que todas nuestras capacitaciones están colgadas en nuestro canal de YouTube. Después les dejo el link si quieren en el chat, donde pueden acceder a todas nuestras capacitaciones. La idea es brindarles información totalmente abierta para que el usuario, el distribuidor, pueda tener acceso a información de valor. Tanto nuestras capacitaciones como las que hicimos con referentes. Tenemos de todo el país, así que aprovechenlo, totalmente abierto. Así que nuestro canal de YouTube es donde pueden conseguir información de estas capacitaciones. Vamos a repasar dentro del portfolio Atanor qué herramientas tenemos disponibles. Contamos con 2 herbicidas principalmente para lo que es cereales de invierno, proteoconazole más azoxystrobina, que es nuestro Enroll, un fungicida superador, y tenemos azoxystrobina más ciproconazole, Lanfor Pro, que es un fungicida más de base. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos 2 fungicidas que ofrecemos? Que el proteoconazole va a controlar hongos que son resistentes o ya toleran otros triazoles y va a tener mayor residualidad, va a tener mayor fungitoxicidad con respecto, por ejemplo, a ciproconazole o a otros triazoles. Las 2 azoxystrobinas son muy buenas, son las de mayor residualidad de todo el mercado, supera ampliamente a lo que es la trifloxystrobina o el piraclostrobin. En este caso, Enroll lo vamos a posicionar para enfermedades como mancha amarilla en trigo, mancha en red y ramularia en cebada. Vemos el plus que tiene este producto en estas enfermedades. Es una doble mezcla de triazol más estrobilurina banda verde. En cambio, Lanfor Pro tiene la misma azoxystrobina, muy buena residualidad. Como ya les comenté, características de la azoxi, mejora a trifloxystrobina y a piraclostrobin. Este producto lo vamos a posicionar más cuando tengamos rollas en trigo. ¿Y qué característica tiene? Tiene un menor costo por hectárea, el costo dosis es muy bajo, y también es una doble mezcla triazol más estrobilurina, banda azul. Ahora vamos a mencionar un poco las enfermedades. Comenzamos con roya. Esta enfermedad nos va a disparar lo que es el uso de Lanfor Pro.
Las rollas se van a transmitir por esporas por el viento. ¿Qué condiciones tienen que tener? Temperatura templada, alta humedad relativa, alta densidad y fertilización. El umbral de daño para aplicar rollas, 2 a 5%. El porcentaje es bajo porque son enfermedades explosivas. Entonces tenemos que estar muy atentos al monitoreo de esta enfermedad. Entonces, plantas con pústulas a partir de Z3.2, que hay que tener en cuenta, variedades susceptibles y las condiciones ambientales predisponentes. No se puede generar resistencia al uso de estrobilurinas. Nosotros tenemos una de las mejores estrobilurinas, que es la Azoxy, por eso la recomendamos para el caso de rollas. Tener en cuenta que rollas, hay cepas que son resistentes a triazoles, entonces tener cuidado qué triazol vamos a usar. Nosotros por eso recomendamos, una vez que esté la enfermedad, tener en cuenta eso, qué triazol van a usar. El Protio es el mejor triazol una vez que esté instalada la enfermedad. Tenemos roya anaranjada, que una espora puede generar 2 o 3 pústulas, y tenemos la roya amarilla, que una pústula va a generar una estría. Tiene alta virulencia y tiene el tiempo de incubación es mucho más largo que una roya anaranjada. Bueno, vamos a las manchas, que en este caso el producto driver para estas enfermedades es Enrol. ¿Qué hay que tener en cuenta? Con temperaturas templadas y cálidas, 15-28 grados, alta humedad relativa, baja densidad y fertilización y falta rotación de cultivos predisponen a estas enfermedades, predisponen al trigo o cebada en estas condiciones. ¿Cómo se transmiten? Principalmente por esporas en las semillas, que no estén bien curadas, y el rastrojo. Por eso es importante la rotación de los cultivos. Bien, va a comenzar en el tercio inferior de la planta. Esto es bueno saber para saber dónde comenzar a monitorear, y va a ir subiendo o colonizando la planta de abajo hacia arriba en un efecto escalera. Principalmente, o esto se da por el salpicado de las lluvias. El umbral de daño para aplicación es de 20 a 25% de plantas con manchas, y el estadio del cultivo es el mismo, Z3.2. Tener en cuenta qué variedades son susceptibles, las condiciones ambientales predisponentes. Y ya contamos con cepas resistentes a estrobilurinas y ciproconazol. Entonces, ir con Lánfora acá no va a ser la mejor opción, por eso decimos ir con Enrol. Y mancha en red de cebada, tenemos cepas resistentes a carboxamidas, estrobilurinas y ciproconazol. Entonces, también sigue siendo la mejor opción utilizar Enrol. Bien, ahora, como siempre queremos mostrarles que somos la mejor opción de costo por hectárea, les muestro cuánto es el costo por hectárea de algunos competidores en el mercado. Tenemos azoxystrobina más proteoconazole más mancozeb, que enfermedades driver podrían ser todas. Está un $18,40 por hectárea la aplicación. Después tenemos trifloxystrobina más proteoconazole para manchas, con un costo de $20 por hectárea. Nosotros competimos directamente contra este producto. El Enrol, que también tiene azoxystrobina más proteoconazole, a $12,25, también para manchas. Cresoxim más epoxi, $25 por hectárea para rollas. Azoxystrobina más ciproconazole, nuestro competidor, son $10,70 por hectárea para rollas. En cambio, nuestro Lanfor es unos $5 por hectárea para rollas. Estos son precios aproximados, pero reflejan bastante bien de lo que está el mercado hoy. Y lo que queremos mostrar es que somos una opción bien competitiva en cuanto a costo por hectárea, una alternativa que funciona exactamente igual a superior al competidor, pero a un costo muy por debajo. En insecticidas en trigo
tenemos tiametoxan más lambda-cialotrina, es una doble mezcla. El tiametoxan que nos da un efecto sistémico, tiene alta residualidad y permanece activo en la planta durante varias semanas. Este producto es exclusivo para todo lo que sea picador suctor, pensando en pulgones, y la lambda-cialotrina es un piretroide de amplio espectro, por eso dice no selectivo, va a actuar sobre una amplia gama de insectos. Posee gran poder de volteo. Este producto, nuestro Ariete Full, tiene alta versatilidad de uso en diferentes plagas y cultivos. Pensado en trigo para pulgón verde de los cereales y pulgón de la espiga. Es un neonicotinoide más un piretroide, banda amarilla. Bueno, esa es mi parte. No sé si tienen alguna consulta, duda. Les dejo todos nuestras redes de contacto. Sí, Emma, creo que hoy te perdimos un ratito. No me escapé, porque me hicieron 2 consultas y parece que me escapé, no, se titó la computadora y tuve que salir, así que ya estoy de nuevo. Habían quedado ahí 2 consultas, que era lo de Comelina y lo de Jaspek, no sé que me alcanzaron a escuchar o no, pero 2 minutos se lo muestro de nuevo. Arranco con lo que era Comelina, ¿no? Yo le había comentado que teníamos 2 ensayos con lo que era la renda Preci. Bien, en el caso de maíz, y ahí se está viendo. Sí, Emma. Bien. En el caso de maíz, este tratamiento 15 era el nuestro. Y fíjense, estrategias sin doble golpe con glufosinato en el reseteo de la maleza y estrategias que tenían el doble golpe. Bien, fíjense que los tratamientos pasan del 65-70% al 90%, ¿no? Ese es el primer punto. Sí, bueno, el glufo, sí, en el reseteo, ¿no? No puede fallar, ¿no? Y bueno, ¿en qué valía nuestro tratamiento? Era glifo con 2,4-D y glufosinato de amonio, acá está. Después usamos en preemergencia flumioxacina y ese-metolacloro, maíz, y luego mesotriona y atracina en poemergencia. Son malezas difíciles, son perennes, siempre para las malezas, como digo esto, pero aplica para sorgo alepo, para borreria, donde tenemos estructuras como estolones, rizomas y demás de reserva. El golpe tiene que ser en 3 veces. Nunca vamos a tener un buen control de una sola vez como podríamos, o de 2 veces como podemos hacerlo con amaranto, con gramíneas anual. No, acá necesitamos 3 golpes por lo menos. O sea, en 3 momentos interceder. Previo a la siembra, en la siembra prácticamente dicho, y post emergencia, ¿no? Y ahí vimos, ¿no? Terminamos entre los controles, repito, más altos, ¿no? En Comelina. Y lo mismo para lo que es soja, ¿no? El tratamiento 9 es el nuestro, la misma diferencia, siempre glufosinato de amonio para reseteo, nos hace pasar de controles del 70% al 90%, ¿no? Y lo que utilizamos acá fue glifo con 2,4-D y glufosinato, luego sulfentrazone con ese metolaclor y 2,4-D con glufosinato, que en ese momento cuando hicimos el ensayo lo teníamos en registro, ¿no? Por eso dice ahí en registro, era una presentación vieja, pero bueno, ahí obtuvimos un muy buen control de Comelina, ¿no? Bien. Por el otro lado, no sé si quedó claro lo de Comelina, teníamos la consulta de Jaspek, ¿por qué ese litro 700? Fue muy bueno el aporte de Álvaro en el tema de cómo funcionan las microemulsiones. Al margen de esto, esto eran un montón de ensayos que hicimos durante 3 o 4 campañas, casi hay acá ensayos. Le quiero mostrar esto, ensayo que hicimos en Córdoba con William Franconi y con Margarita Sillón en San Jerónimo Norte. Tenemos un montón de tratamientos. Las barras de diferentes controles son las mediciones que hicimos cada una semana, o sea, de los 7 días a los 28. Bien. Y si nos fijamos acá, por ejemplo, ahí tenemos el LIS o el salcolina, ¿no? Solo en mezcla con glifosato. Y vemos que los controles terminan alto, pero en el caso de glifosato y las dosis menores, les cuesta más tiempo en llegar a ese control. Pasa lo mismo cuando utilizamos Jaspek, fíjense, de 1 litro arranca con controles a los 15 días deficientes y después termina después de los 21 días con controles muy altos, ¿no?
Y esa es la dosis mínima de Jaspek. Y fíjense, acá están los 3 litros 800 de Jaspek en mezcla con glifosato. Y también el control inicial es un poco más alto, pero le lleva tiempo y termina con los mismos controles, ¿no? Entonces lo que nosotros vimos y la recomendación que nos gusta es glufosinato con ese litro 700 de Jaspek y como ya el control inicial o base, fíjense que es el más alto que tenemos, ¿no? Y termina muy alto, pero ya arranca muy alto ese efecto de la mezcla del 2,4-D con glufosinato. Por eso es la recomendación que damos nosotros, ese litro 700 no con glifo, sino con glufosinato. ¿Eh? Así que bueno, eso era todo, espero que ahora ya se haya visto. ¿Eh? Muy bueno, Emma. Nos consultan acá para el control de borreria, que hace poco estuvimos viendo los ensayos de borreria. Bien. No sé si querés comentar algo, Emma, de lo que probamos este año. Comento algo y reforzar si te parece. Ok, No hay ningún perfecto. problema. Pero sí me gustaría decirles que tenemos una batería de ensayos para esta maleza en particular, que más adelante les vamos a mostrar bien los gráficos, todos los resultados. Bueno, recién lo que decían de borreria también es otra maleza perenne que no guarda su energía no en rizomas, sino en xilopodios, se llaman las estructuras, pero es lo mismo, o sea, rizomas, xilopodios, son órganos de reserva donde la maleza no se reproduce solo por semilla, sino que además de producir semilla, tiene su órgano de reserva donde rebrota. No hay un producto que funcione bien, sino es el manejo que hacemos, eso es muy importante. Y por eso y no lo hablo yo, sino que la verdad trabajar con referentes en cada uno de los temas y cómo trabajamos, o sea, no los voy a nombrar a todos, pero trabajamos del sur, sí, con Ramón Gigón hasta el norte con Luca Paterlini, por ejemplo, pasando por un montón acá en la zona centro, y el trabajo que hay para borreria, y digo, el caso de soja, es el reseteo de glifo 2,4-D, como lo conocemos, con el agregado de una LS, ¿no? Y en el caso de que tengamos soja STS, como es, repito, la mayor parte del mercado, el Odyssey nuestro, o sea, nuestro sulfometurón más mesulfurón, es esencial en ese primer golpe que estamos hablando 30 días, 40 antes de la siembra, ¿no? Ahí en la siembra ya podemos ir a otra mezcla donde podemos usar un PPO con ese metolaclor, puede ser sulfentrazone o flumi para el caso de borreria, e incluso utilizar un glufosinato de amonio ahí ya temprano, previo a la siembra, para quemar ese rebrote que pudo haber escapado ese primer control. Y es mandatorio usar una soja de tecnología en LIS para la post-emergencia, ¿no? Donde podemos usarlo con 2,4-D o sin 2,4-D con buena dosis de glufosinato de amonio, esos 2 litros 800 de base, para poder tener un control. Entonces son 3 pasos. Y lo mismo aplica para maíz, ¿no? Esos 3 pasos son necesarios. En maíz se nos empiezan a cortar porque la LS para maíz tenemos que utilizar un maíz de esta tecnología. Si tenemos esa posibilidad es esencial para el control de borreria. Esos productos que acá a lo mejor no lo vemos porque lo utilizamos poco, porque parece que quedaron atrasados. Bueno, para borreria, lo que es LS en ese primer golpe suman mucho, ¿no? En el caso de soja nombré sulfometurón más sulfurón, pero si no tenemos una soja STS, podemos ir a un diclosulam, podemos ir a una mezcla con imacetapir de diclosulam. Es fundamental la LS en el primer golpe. Por eso en maíz, y lo que estamos viendo en ensayo con los referentes, vemos que la LS es fundamental. O sea, en el caso maíz, si pueden, la utilización de alguno con tolerancia a sulfonilurea sería esencial para el control de borreria. Coincido. Y dentro de esa ALS lo que va a hacer en ese barbecho corto, 30, 40 días antes, va a permitir que tenga menos posibilidades de rebrote, que es algo que muy característico de la maleza, como decía Manuel. Esa ALS va a ir debilitando la planta, entonces con los siguientes golpes que le daremos va a ser más contundente. Así que bien. Y después en cuanto a preemergente, hemos visto que Flumioxacin tiene muy
muy buen control, sobresale el uso de flumioxazin previo a la siembra. Sí, Flumi está un pasito arriba de sulfentrazón y de otros PPO, ¿no? Exacto. La verdad que sí, se ve siempre los tratamientos que tienen flumioxazin. Si hicimos todo el primer golpe de la misma manera, los tratamientos con flumioxazin sobresalen sobre otros tratamientos. Incluso Flumi con metribuzin es una muy buena también alternativa. Perfecto. Ahí preguntan Javier, si diclo sí. con imaceta. Sí, es una muy buena opción, pero para el primer golpe más que nada, porque ese primer golpe con ALS es fundamental y estamos hablando de 30 o 40 días antes de la siembra. Después, para el previo a la siembra, si hicimos correctamente ese primer golpe, ahí sí usar un PPO donde flumioxazin está un pasito arriba que los otros PPO, ¿no? Buenísimo. Lo ensayamos a diclo con imacetapir y vimos los mismos resultados que con sulfometuroma mesulfuron, ¿no? Pero siempre en ese primer golpe. Bueno, gracias a todos. Los dejamos para el resto de la jornada. Que tengan lindo día y nos vemos la próxima capacitación. Gracias a todos.